Mi esposa dijo que el amor puede esperar, pero la amistad no. Estarán aquí después de ti. Hice las maletas esa noche sin decir nada más y desaparecí cuando ella y su grupo aparecieron en mi nuevo lugar días después. Mi nombre es Marcus, y déjame decirte algo. Te sorprenderá. Pensé que el matrimonio se suponía que era entre dos personas. Un concepto loco, ¿verdad? Aparentemente nadie le envió ese memorando a mi esposa Marisa porque vivir con ella se sentía como si accidentalmente me hubiera inscrito en una extraña relación poliamorosa con todo su escuadrón y no, antes de que se te ocurran ideas locas, estoy hablando del tipo de situación grupal menos sexy. Puedes imaginar el tipo en el que compito con otras personas por la atención de mi propia esposa y pierdo espectacularmente. Conoce al elenco de personajes que de alguna manera se convirtieron en las principales estrellas de mi matrimonio mientras yo fui relegado a un estado de extra de fondo. Primero, está Chloe, rubia burbujeante y el tipo de persona que piensa que cada pequeño inconveniente vale una llamada telefónica de 3 horas. Tiene esta molesta costumbre de aparecer en nuestra casa sin avisar. Por lo general, justo cuando Marisa y yo estamos a punto de tener lo que las parejas normales llaman tiempo a solas. Luego está Adrián, el terapeuta de grupo autoproclamado que de alguna manera sabe más sobre mi matrimonio que yo. Probablemente porque mi esposa le cuenta todo y me refiero a todo. El tipo sabe lo que desayuné antes de que yo decida lo que voy a comer. No olvides a Tasha, el drama. Reina extraordinaria que trata cada día como si fuera su reality show personal completo con crisis fabricadas que requieren la intervención inmediata de todo el escuadrón. Por último pero no menos importante está Finn. El tipo que de alguna manera convenció a todos es el gracioso del grupo a pesar de tener el ritmo cómico de un director de funerales. Estos 4 payasos estaban prácticamente pegados a la cadera de Marisa y por extensión estaban súper pegados a toda mi existencia. La situación del chat grupal por sí sola fue suficiente para llevar a un hombre cuerdo a beber y créeme lo consideré varias veces al día. En realidad, estas personas estaban en constante comunicación y no estoy hablando del ocasional hola como van los mensajes del día que envían los seres humanos normales. No. Estamos hablando de un flujo de conciencia interminable que pondría celoso a James Joyce. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada parada para ir al baño aparentemente era digna de compartirse con el colectivo. Mi teléfono vibraba constantemente con notificaciones de chats grupales de los que ni siquiera formaba parte, pero que de alguna manera afectaban mi vida porque Marisa de repente necesitaba dejarlo todo para responder a cualquier emergencia trascendental que estuvieran discutiendo. Por lo general, algo monumentalmente importante, como si debían pedir comida china o tailandesa para la cena. La cosa de los atuendos coordinados era particularmente espectacular de presenciar. Estos adultos, y uso ese término vagamente, pasaban horas planeando lo que usarían para los eventos como si se estuvieran preparando para la gala del Met en lugar de ir a algún bar de mala muerte en el centro. Tenían esquemas de colores, temas y planes de respaldo para sus planes de respaldo. Mientras tanto, estoy allí de pie con mi ropa humana normal sintiéndome como si accidentalmente hubiera entrado en una reunión de secta donde todos olvidaron darme el memorando del código de vestimenta, pero las bromas internas fueron lo que realmente me hizo imaginar esto. Estás sentado en tu propia mesa en tu propia casa, escuchando a tu esposa y sus amigas reírse a carcajadas por alguna referencia que no tiene ningún sentido para ti. ¿Y cuando preguntas qué es tan gracioso? Todos intercambian esas miradas cómplices como si fueras el extraño que simplemente no lo entiende. Lo que seamos honestos, yo no la mitad del tiempo sus bromas ni siquiera eran divertidas, solo eran experiencias compartidas de las que no era parte porque tenía la audacia de no estar pegado a su chat grupal 24/7. Cada momento en nuestra casa de alguna manera giraba en torno a ellos incluso cuando no estaban físicamente presentes y déjame decirte cuando no estaban allí en persona bien podrían haber estado porque estaban allí en espíritu en el altavoz a través de FaceTime por mensaje de texto o simplemente viviendo sin pagar alquiler en la cabeza de Marisa. Intento tener una conversación con mi esposa sobre nuestro día y ella interrumpe a mitad de la oración porque Chloe acaba de enviar un meme hilarante. Yo sugiero que veamos una película juntos y que primero tendría que consultar con el grupo para ver qué estaban haciendo los demás esa noche. Mi amigo Jake, una de las pocas personas en mi vida que todavía recordaba que existía como individuo, una vez se rió y dijo: amigo, te casaste con los 5, no solo con ella en ese momento, pero las bromas internas fueron lo que realmente me hizo imaginar esto. Estás sentado en tu propia mesa en tu propia casa escuchando a tu esposa y sus amigas reírse a carcajadas por alguna referencia que no tiene ningún sentido para ti y cuando preguntas, ¿qué es tan gracioso?
Todos intercambian esas miradas cómplices como si fueras el extraño que simplemente no lo entiende. Lo que seamos honestos. Yo no la mitad del tiempo sus bromas ni siquiera eran divertidas, solo eran experiencias compartidas de las que no era parte porque tenía la audacia de no estar pegado a su chat grupal 24/7. Cada momento en nuestra casa de alguna manera giraba en torno a ellos incluso cuando no estaban físicamente presentes y déjame decirte cuando no estaban allí en persona bien. Podrían haber estado porque estaban allí en espíritu en el altavoz a través de FaceTime por mensaje de texto o simplemente viviendo sin pagar alquiler en la cabeza de Marissa. Intento tener una conversación con mi esposa sobre nuestro día y ella interrumpe a mitad de la oración porque Chloe acaba de enviar un meme hilarante. Yo sugiero que veamos una película juntos y que primero tendría que consultar con el grupo para ver qué estaban haciendo los demás esa noche. Mi amigo Jake, una de las pocas personas en mi vida que todavía recordaba que existía como individuo, una vez se rió y dijo: amigo, te casaste con los 5, no solo con ella en ese momento, pero las bromas internas fueron lo que realmente me hizo imaginar esto. Estás sentado en tu propia mesa en tu propia casa escuchando a tu esposa y sus amigas reírse a carcajadas por alguna referencia que no tiene ningún sentido para ti y cuando preguntas, ¿qué es tan gracioso? Todos intercambian esas miradas cómplices como si fueras el extraño que simplemente no lo entiende. Lo que seamos honestos. Yo no la mitad del tiempo sus bromas ni siquiera eran divertidas, solo eran experiencias compartidas de las que no era parte porque tenía la audacia de no estar pegado a su chat grupal 24/7. Cada momento en nuestra casa de alguna manera giraba en torno a ellos incluso cuando no estaban físicamente presentes y déjame decirte cuando no estaban allí en persona bien. Podrían haber estado porque estaban allí en espíritu en el altavoz a través de FaceTime por mensaje de texto o simplemente viviendo sin pagar alquiler en la cabeza de Marissa. Intento tener una conversación con mi esposa sobre nuestro día y ella interrumpe a mitad de la oración porque Chloe acaba de enviar un meme hilarante. Yo sugiero que veamos una película juntos y que primero tendría que consultar con el grupo para ver qué estaban haciendo los demás esa noche. Mi amigo Jake, una de las pocas personas en mi vida que todavía recordaba que existía como individuo, una vez se rió y dijo: amigo, te casaste con los 5, no solo con ella en ese momento. Me reí entre dientes porque, oye, ¿qué más vas a hacer? Pero ese comentario me golpeó como un tren de carga que llevaba un cargamento de verdades incómodas. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que Jake no estaba bromeando, estaba haciendo una observación dolorosamente precisa. La verdad dolía más de lo que quería admitir, como cuando te muerdes la lengua accidentalmente mientras comes y sigues mordiéndola porque está hinchada, excepto que esto no iba a sanar en unos días con un poco de hielo y paciencia. Esta era mi vida y estaba empezando a darme cuenta de que en algún momento del camino me convertiría en un personaje secundario en mi propio matrimonio, ni siquiera el mejor amigo peculiar o el compañero adorable, más bien como el tipo que reparte pizza en el fondo de una escena y ni siquiera recibe crédito. Empecé a prestar atención a cómo pasamos nuestro tiempo y déjame decirte que fue una experiencia reveladora que no recomendaría a nadie que valore su cordura. Las noches de citas se convirtieron en salidas grupales, las tardes tranquilas en casa se convirtieron en sesiones de reunión improvisadas. Incluso nuestro dormitorio no era seguro, no de la forma en que piensan, pervertidos, sino porque Marissa les estaría enviando mensajes de texto desde compartir la cama, detalles sobre nuestras conversaciones privadas o pedir sus opiniones sobre todo. Desde lo que deberíamos desayunar hasta si parecía de mal humor últimamente. Me sentía como si viviera en un mundo extraño donde la persona con la que me casé había sido reemplazada por un comité y ni siquiera me habían invitado a participar en el proceso de toma de decisiones. Cada elección, cada plan, cada idea espontánea tenía que pasar primero por el escuadrón. Quiero hacer un viaje de fin de semana, mejor comprobar si alguien tiene planes. Estoy pensando en redecorar la sala de estar, el grupo necesita opinar. Estoy considerando un cambio de carrera, es hora de una reunión de escuadrón para discutir los pros y los contras. La peor parte ni siquiera fue que me sintiera excluido. Fue que empecé a sentir que estaba loco por querer pasar tiempo a solas con mi propia esposa. Como si de alguna manera querer toda su atención ocasionalmente me hiciera el irrazonable en esta relación. Empecé a cuestionar si esto era normal, si todos los matrimonios funcionan de esta manera, si solo estaba siendo egoísta por querer lo que pensaba que se suponía que debía ser el matrimonio. Asociación entre dos personas que se eligieron mutuamente por encima de todas las demás. Pero en el fondo de esa parte de tu instinto que conoce verdad incluso cuando mi cerebro intenta racionalizar todo, yo sabía que esto no estaba bien, esto no era lo que había firmado cuando dije que sí. Me casé con Marissa, no con todo su círculo social, y en algún momento del camino olvidé que merezco ser más que solo la sexta rueda en mi propio matrimonio. Nuestro aniversario se acercaba y como el idiota romántico sin remedio que aparentemente era, pensé que tal vez, solo tal vez,
Esta podría ser nuestra oportunidad de volver a ser una pareja real en lugar de cualquier experimento social extraño en el que nos habíamos convertido. Estoy hablando del tipo de celebración de aniversario que tienen las personas casadas normales, donde se concentran el uno en el otro en lugar de revisar sus teléfonos cada 5 minutos para ver qué. Fascinantes perspectivas que el escuadrón compartía sobre sus elecciones de almuerzo. He estado planeando esto durante semanas y tampoco estoy hablando de una lucha a medias de último minuto. Me puse en modo montaje de comedia romántica completo con hojas de cálculo y planes de respaldo. Primero hice reservas en Romanos, este pequeño lugar italiano en el centro donde tuvimos nuestra primera cita hace 3 años. ¿Sabes cuando Marissa realmente me miraba cuando estaba hablando en lugar de desplazarse por las historias de Instagram de las tostadas de aguacate de sus amigos? El mismo lugar donde se rió de mis chistes terribles y me dijo que tenía ojos amables, lo que sea que eso signifique. Pensé que regresar a la escena del crimen podría recordarle por qué se enamoró de este tipo en primer lugar, pero espera, hay más. También logré conseguir entradas para ver el reestreno de medianoche de esta banda indie con la que había estado obsesionada durante meses, y cuando digo obsesionada me refiero a que había estado reproduciendo sus canciones en repetición hasta que pude recitar cada letra mientras dormía, lo cual es impresionante y un poco perturbador. Estas no eran solo entradas, o bien eran asientos de primera fila que me costaron medio sueldo y me obligaron a actualizar el sitio web del lugar aproximadamente 700 veces cuando salieron a la venta. Pero bueno, el amor te hace hacer cosas estúpidas, ¿verdad? Así que ahí estaba yo sintiéndome bastante orgulloso de mí mismo, pensando que había logrado la sorpresa romántica perfecta. Lo tenía todo planeado: la cena en nuestro lugar especial y luego el concierto, tal vez un paseo nocturno por el paseo marítimo donde realmente pudiéramos hablar sin que su teléfono vibre cada 30 segundos con actualizaciones urgentes sobre el drama de citas o la crisis laboral de alguien. Ya sabes, el tipo de noche que te recuerda por qué te casaste con alguien en primer lugar. Decidí contarle los planes tomando un café en una perezosa mañana de domingo. Fotografié esto: estoy sentado allí con esta estúpida sonrisa en mi cara, probablemente pareciendo un Golden Retriever que acaba de aprender un nuevo truco, listo para volarle la cabeza. Con mi considerada sorpresa de aniversario me lancé a toda mi presentación: el restaurante, la banda, la noche romántica que había orquestado esperando que se iluminara como un árbol de Navidad y tal vez incluso dejara el teléfono durante más de 3 segundos consecutivos. En cambio, no sonrió ni hablar. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. Solo suspiró, y no el tipo de suspiro bueno que significa, oh, eres un hombre maravilloso. Me dejaste sin aliento, ¿no? Este era el tipo de suspiro que usualmente precede a alguien que te dice que tu perro murió o que estás siendo auditado por el IRS. Me miró con esta expresión de puro enojo, como si le acabara de decir que la había ofrecido como voluntaria para una colonoscopía. Esa es la misma noche del prejuego del cumpleaños de Tasha. Dijo que su voz tenía todo el entusiasmo de alguien que anuncia una cita para un tratamiento de conducto. ¿Sabes lo importante que es esto para ella? Lleva meses planeándolo. Permítanme hacer una pausa aquí para explicar el concepto del prejuego del cumpleaños de Tasha, porque es un fenómeno que desafía toda lógica y razón. Tasha recuerda el drama. La extraordinaria reina no solo tiene una fiesta de cumpleaños como un ser humano normal, o no. Eso sería demasiado simple. Tasha tiene una semana de cumpleaños completa con múltiples eventos, atuendos temáticos y suficiente drama para alimentar una telenovela durante toda una temporada. El prejuego aparentemente fue una especie de ritual sagrado que implicaba prepararse juntos, tomar aproximadamente 4000 fotos y discutir la estrategia de la noche como si estuvieran planeando una operación militar en lugar de voy a un bar. Así que pregunté lo que cualquier marido razonable haría en esta situación: ¿podrías cambiar de planes? Al fin y al cabo, es nuestro aniversario. Intenté mantener la voz relajada, informal, como si no estuviera gritando por dentro ante lo absurdo de tener que competir con un juego previo por la atención de mi esposa en nuestro aniversario de bodas. Fue entonces cuando se cruzó de brazos. Nunca es buena señal en ninguna relación. Por cierto, y pronunció la línea que me perseguiría durante semanas. Después me miró fijamente a los ojos y dijo con la convicción de alguien que dice una profunda verdad filosófica: el amor puede esperar, pero la amistad no. Pueden. Estarán aquí después de que dejes que eso se asimile por un momento. Estarán aquí después de ti, no si rompemos o en caso de que algo suceda después, como si fuera una conclusión inevitable, como si nuestro matrimonio tuviera una fecha de vencimiento que todos conocían. Excepto yo, y yo era solo el pobre tonto que no había leído la letra pequeña. Esas palabras se estrellaron contra mí como un martillo golpeando un pulgar, de repente impactante y dejándome con este dolor palpitante que no podía quitarme. No fue solo lo que dijo, fue como lo dijo, con esta certeza objetiva que dejó en claro que había pensado seriamente en esto. No fue un desliz de la lengua o algo que dijo en el calor del momento. Este era su sistema de creencias real, su jerarquía de relaciones. Al
descubierto y yo estaba ocupando un lugar bastante bajo en esa lista. Me quedé allí en nuestra cocina todavía sosteniendo mi taza de café como un idiota tratando de procesar lo que acaba de pasar. La mujer con la que me casé, la persona que se suponía que sería mi compañera en la vida, me acababa de decir que sus amigas eran elementos más permanentes en su mundo que yo. Básicamente había anunciado que ya había planeado mi salida de su vida y estaba totalmente de acuerdo con eso siempre y... Cuando todavía tuviera a su escuadrón al que recurrir esa noche, me encontré mirando la pared de nuestra sala de estar donde habíamos colgado todas nuestras fotos de pareja, ya sabes. Esas fotos cursis que tiene cada pareja casada, nuestra sesión de compromiso, fotos de boda, selfies de vacaciones, momentos aleatorios de noches de citas, todos estos recuerdos capturados de lo que pensé que era una relación feliz, pero ahora se ven diferentes. Los estaba viendo con nuevos ojos y comencé a notar cosas que me había perdido antes. En la mayoría de las fotos Marisa estaba mirando su teléfono o mirando hacia un lado como si estuviera esperando que sucediera algo más interesante. Incluso en nuestras fotos de boda parecía distraída, como si ya estuviera pensando en la fiesta posterior con sus amigas en lugar del momento que se suponía que debía compartir conmigo. Era como mirar la evidencia de un crimen que ni siquiera sabía que se había cometido. Me di cuenta de que ella nunca había planeado realmente un futuro conmigo. Había estado operando bajo el supuesto de que estábamos construyendo algo juntos, que nuestro matrimonio era la base para una vida compartida, pero ella lo había estado tratando más como un arreglo temporal, un marcador de posición hasta que apareciera algo mejor o hasta que se aburriera y pasara a la siguiente aventura con sus verdaderas prioridades. El escuadrón, la peor parte fue que había sido tan ciego a todas esas cenas perdidas. Los planes cancelados y los momentos en que ella había elegido a sus amigos sobre mí no eran incidentes aislados. Eran parte de un patrón que yo había sido demasiado estúpido o demasiado optimista para reconocer. Ella me había estado mostrando exactamente dónde me ubicaba en su vida durante meses, tal vez incluso años, y yo había estado demasiado ocupado tratando de ser el esposo comprensivo y comprensivo para ver la escritura en la pared esa noche, acostado en la cama junto a alguien que me acaba de decir que era desechable. Me di cuenta de que nuestra celebración de aniversario no iba a arreglar nada. No puedes reparar una base que nunca se construyó correctamente en primer lugar. Y no puedes hacer que alguien te ame más de lo que ama la idea de ser amado por todos los demás. Mirando hacia atrás. Debería haber visto la escritura en la pared mucho antes de ese desastre de aniversario. Las prioridades de Marisa habían sido muy claras por un tiempo. Solo había estado demasiado ocupado jugando el papel del esposo comprensivo para admitir lo que me miraba directamente a la cara. Es gracioso cómo puedes convencerte a ti mismo de que las cosas están bien cuando estás viviendo en medio de ellas, como estar dentro de una casa que se hunde lentamente en el suelo. Te adaptas a los pisos inclinados y las puertas torcidas porque el cambio ocurre gradualmente hasta que un día te das cuenta de que estás viviendo en una casa de la risa y todos los demás pueden verla excepto tú. Déjame pintarte una imagen de cómo era realmente mi matrimonio cuando me deshice de todas las excusas y racionalizaciones que me había estado alimentando. ¿Recuerdas mi ceremonia de graduación? ¿Conoces ese pequeño hito donde finalmente terminé mi maestría después de 3 años de clases nocturnas, estudiar los fines de semana y básicamente convertirme en un zombi que sobrevivió con café y determinación? Sí, bueno, Marisa se lo perdió no por alguna emergencia familiar o crisis laboral que no se pudo evitar. No, se lo saltó porque Adrián estaba teniendo una fiesta de inauguración de la casa el mismo día. Dejen que eso se asimile por un minuto. Mi esposa eligió una fiesta de inauguración de la casa en lugar de verme graduarme. Una fiesta de inauguración de la casa para un tipo que cambia de apartamento cada 6 meses como si estuviera huyendo de la mafia. Esta ni siquiera fue una ocasión especial para Adrián. Fue solo otra excusa para que el equipo se reuniera, bebiera vino caro y tomara fotos de Instagram en la sala de estar apenas amueblada de otra persona. Pero aparentemente celebrar mis 3 años de tortura académica no valía la pena perder la oportunidad de posar con mimosas y almohadas. Cuando le pregunté sobre eso después, me miró como si estuviera siendo totalmente irrazonable. Marcus, ¿sabes lo importante que es para mí apoyar a mis amigos? Dijo que asistir a mi graduación hubiera sido una gran traición al código sagrado de la amistad. Además, es solo una ceremonia. El verdadero logro es obtener el título, ¿verdad? Sí, gracias por esa reflexión filosófica, cariño. Estoy segura de que todas esas otras personas en la audiencia solo estaban allí por los mini sándwiches gratis en la recepción. Pero espera, se pone mejor. La boda de mi hermano fue otro ejemplo clásico de donde me ubicaba en la lista de prioridades de Marisa. Mi hermano, ya sabes, un miembro de mi familia de verdad a quien conocía de toda la vida.
Se casaba con su novia de la universidad en lo que honestamente fue una ceremonia hermosa. Yo estaba en la fiesta de bodas, lo que significaba que esto no era una obligación social al azar. La estaba arrastrando esta era mi familia. Mi hermano, uno de los días más importantes de su vida. La respuesta de Marisa. Estaba agotada de un festival de música. Había asistido con el equipo el fin de semana anterior. Aparentemente, 3 días de baile EDM en el desierto mientras usaba coronas de flores y comía tacos caros de camiones de comida la habían agotado por completo. Afirmó que no podría soportar otro evento social tan pronto después, como si asistir a una boda fuera una especie de prueba de resistencia de maratón. En lugar de sentarse en una iglesia durante 1 hora y luego comer pastel. El verdadero problema fue que había publicado aproximadamente 700 fotos del festival de música. Todas la mostraban luciendo enérgica, radiante y pasando el mejor momento de su vida. Pero de alguna manera, 24 horas después, se había transformado en esta delicada flor que necesitaba pasar todo el fin de semana recuperándose en nuestro sofá. Se perdió la boda de mi hermano que siempre había sido amable con ella y la incluía en eventos familiares porque estaba demasiado cansada de salir de fiesta con sus amigos. El mensaje fue bastante claro. Su diversión era más importante que mi familia, luego vino la verdadera prueba de nuestros votos matrimoniales. El tipo de situación en la que descubres de que está hecho alguien realmente. Mi madre tuvo que someterse a una cirugía. Nada que pusiera en peligro su vida, pero lo suficientemente grave como para que toda la familia estuviera preocupada y se uniera a ella. ¿Conoces el tipo de situación en la que un cónyuge decente aparece y apoya a su pareja durante un momento estresante? ¿Dónde estaba Marisa durante esta crisis familiar? Ella estaba en la noche de juegos con el equipo. La noche de juegos. Mientras mi madre estaba en el hospital y yo estaba caminando por la sala de espera como un animal enjaulado, mi esposa estaba jugando a las cartas contra la humanidad y discutiendo sobre las reglas del monopolio. Cuando llamé para preguntarle si podía venir al hospital, me dijo que ya se había comprometido a ser la anfitriona y que no podía decepcionar a todos. Aparentemente, proporcionar bocadillos y entretenimiento para sus amigos era más importante que estar allí para su esposo durante una emergencia médica familiar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente rica y por rica me refiero a lo suficientemente exasperante como para hacerme querer tirar muebles cuando Finn. ¿Recuerdas a Finn, el autoproclamado comediante del grupo, se emborrachó en toda la ciudad a las 2 de la madrugada? Un martes al azar, ¿adivina quién recibió una llamada telefónica? Así es. Tu servidor Marisa me despertó de un sueño profundo porque su preciosa amiga necesitaba que la llevaran a casa desde un bar de mala muerte en la parte sospechosa del centro, así que allí estaba yo, arrastrándome fuera de la cama, vistiéndome y conduciendo 25 minutos por la ciudad para recoger a un hombre adulto que no podía descubrir cómo llamar a un Uber y cuando llegué, ¿estaba lista para ayudar como el buen esposo? Aparentemente, nadie reconoció mi existencia, no me agradecieron el favor ni me reconocieron como una persona que había hecho algo bueno. En cambio, me tocó hacer de chofer mientras Marisa y Finn se tomaban selfies en mi asiento trasero riéndome de cualquier divertida aventura que me hubiera llevado a esta misión de rescate a las 2 de la madrugada. Me sentí como un taxista al que ni siquiera le daban propina. En realidad, a los taxistas se les paga y se les agradece, así que supongo que era más como una especie de sirviente no remunerado cuyo único trabajo era facilitar las actividades sociales del escuadrón. Los llevé en coche, los esperé fuera de los bares cuando necesitaban que los llevara. Pagué la cuenta cuando olvidaron sus carteras y no recibí absolutamente nada a cambio, excepto el privilegio de estar casada con alguien que me trataba como si fuera una empleada doméstica. La peor parte de todo esto ni siquiera era que me sintiera poco apreciada, era la forma en que Marisa hablaba de mis sentimientos con sus amigas cuando intentaba expresar que me sentía excluida o sin importancia. No se lo tomó en serio ni intentó comprender mi perspectiva, en cambio me convirtió en la villana de su historia. Les dijo a sus amigas que solo estaba celosa y que estaba pasando por una fase, como si mis legítimas preocupaciones sobre nuestro matrimonio fueran una especie de colapso mental temporal que eventualmente superaría. No estaba celosa a pesar de lo que les dijo a todos, no puedes estar celoso de algo que nunca tuviste en primer lugar. Era invisible en mi propio matrimonio, un fantasma que rondaba los márgenes de la vida social de su esposa sin ser nunca parte integral de ella. No estaba pasando por una fase. Finalmente estaba despertando a la realidad de en que se había convertido mi matrimonio y no era bonito. Esa noche, después de que Marisa diera su brutal
Estarán aquí después de que alinees algo fundamentalmente cambió dentro de mí. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi cerebro y de repente todo el ruido y el caos y el drama constante simplemente se detuvieron. No discutí con ella. No le rogué que lo reconsiderara, no me lancé a un discurso desesperado sobre cómo se supone que funcionan los matrimonios ni intenté hacerla sentir culpable por elegir a sus amigos en lugar de a su esposo en nuestro aniversario. No. Solo me quedé en silencio y déjame decirte que ese silencio fue más poderoso que cualquier argumento que pudiera haber presentado. En lugar de desperdiciar mi energía en una pelea que ya había perdido antes de que comenzara, hice algo que probablemente habría sorprendido muchísimo a Marisa si hubiera estado prestando atención. Empecé a empacar. No de una manera dramática como la de tirar todo en una maleta y salir furioso como se ve en las películas. Esto fue calculado, metódico y honestamente algo terapéutico. Empecé con solo una bolsa, una simple bolsa de viaje que llené solo con lo esencial: cepillo de dientes, algunos cambios de ropa, mi computadora portátil, el tipo de cosas que necesitarías si fueras a un viaje de negocios y no estuvieras seguro de cuándo volverías. Lo hermoso de vivir con alguien que nunca está presente es que no se dan cuenta cuando empiezas a desaparecer. Marisa estaba tan ocupada con el flujo interminable de crisis fabricadas y obligaciones sociales de su escuadrón que ni siquiera se dio cuenta de que me estaba alejando sistemáticamente de nuestra vida compartida mientras ella estaba en bares, en azoteas, tomando fotos de cócteles caros y publicando historias sobre vivir mi mejor vida con su equipo. Estaba desmantelando silenciosamente la vida que supuestamente habíamos construido juntos. Era un proceso lento y admito que había algo casi meditativo en ello. Cada día empacaba un poco más, algunos libros aquí, un poco más de ropa allá, mi taza de café favorita que de todos modos nunca le había gustado, porque no combinaba con su visión estética para nuestra cocina. Doblaba mi ropa con el tipo de cuidado y atención que solía poner en planear sorpresas románticas para alguien que no se molestaba en aparecer por ellas. Cada artículo que entraba en una caja era como un pequeño peso que se levantaba de mis hombros. El silencio de nuestro apartamento durante esas sesiones de empaque era increíble, sin teléfonos zumbando, con notificaciones urgentes de chat grupal sobre si alguien debería usar los zapatos rojos o los negros, sin llamadas improvisadas de FaceTime donde pudiera escuchar conversaciones unilaterales sobre el drama de citas de otras personas, sin cambios de planes de último minuto porque alguien en el escuadrón decidió que necesitaba apoyo emocional para su última crisis fabricada. Solo yo, mis cosas y el sonido de mis propios pensamientos. Por primera vez en meses pasé esas tardes tranquilas ensayando el silencio. Quería dejar atrás no el tipo de silencio en el que estás planeando tu venganza o componiendo la respuesta perfecta, solo una tranquilidad pacífica y dichosa donde nadie esperaba que fuera nada más que yo misma. Me imaginé despertando el sábado por la mañana sin comprobar inmediatamente qué actividades de grupo se habían planeado para mí sin mi participación. Fantaseaba con ver una película de principio a fin sin que nadie la pausara para atender una llamada telefónica sobre absolutamente nada importante. Mientras tanto, mi búsqueda de apartamento se estaba convirtiendo en su propia pequeña aventura. Había pasado tantos años viviendo en espacios que fueron diseñados para acomodar la vida social de Marisa: asientos adicionales para reuniones de escuadrón improvisadas, una cocina lo suficientemente grande para sesiones de cocina en grupo, una sala de estar que pudiera manejar cualquier caos que sus amigos trajeran a nuestra casa, que había olvidado lo que realmente quería en un espacio habitable. Resulta que no necesitaba espacio para 5 personas adicionales. Solo necesitaba espacio para mí. Lidia, la barista de mi cafetería favorita, y por favorita me refiero al único lugar al que podía ir donde nadie sabía sobre mi drama matrimonial o sentía la necesidad de darme consejos no solicitados. Empecé a notar las ojeras debajo de mis ojos. Esta mujer había estado haciendo mi café de la mañana durante 2 años. Y desarrolló esa extraña habilidad que tienen los buenos baristas de leer a sus clientes habituales como libros abiertos. Podía decir que algo estaba pasando solo por la forma en que pedí mi habitual en lugar de probar algo nuevo, lo que aparentemente solía hacer cuando estaba de buen humor. ¿Mudanza?, preguntó una mañana, probablemente notando el hecho de que había estado pasando mucho tiempo en mi computadora portátil mirando listados de apartamentos, en lugar de hacer lo que fuera. Generalmente lo hacía mientras tomaba mi café y pretendía leer las noticias. Escapar, susurré de vuelta y hombre, esa palabra se sintió bien saliendo de mi boca. No moverme, no reubicarme, no encontrar un nuevo lugar, escapar como si estuviera escapando de la prisión, lo cual honestamente no estaba tan lejos de la verdad. Había estado viviendo en una cárcel de relaciones donde la directora era mi propia esposa y los otros reclusos eran sus amigos. Y finalmente estaba planeando mi fuga para el final de esa semana. Tenía un contrato de arrendamiento esperándome,
Un bonito piso de una habitación al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos como para que las visitas sorpresa del escuadrón requirieran planificación y esfuerzo reales, lo que significaba que probablemente no sucederían. Tenía un pequeño balcón donde podía tomar mi café de la mañana sin preocuparme de quién podría aparecer sin avisar. La cocina era pequeña, pero perfecta para una persona que no estuviera constantemente entreteniendo a invitados inesperados. La sala de estar era lo suficientemente grande para mí y tal vez otra persona, ya sabes. Como vive la gente normal, la firma del contrato de arrendamiento fue sorprendentemente emotiva, no triste, emocional, sino aliviada. Como cuando finalmente vas al médico por ese dolor persistente y descubres que es algo fácilmente tratable. En lugar de la horrible enfermedad que habías estado imaginando, firmar mi nombre en ese contrato de arrendamiento se sintió como si estuviera firmando mi nombre en mi propia libertad. Documentar oficialmente mi decisión de dejar de ser un personaje secundario en la historia de vida de otra persona. Guardé el contrato de arrendamiento en mi billetera durante unos días antes de comenzar a mover mis cosas solo para poder sacarlo y mirarlo cuando necesitara un recordatorio de que esto era real, que realmente estaba haciendo esto, que no solo estaba fantaseando. Ya no pensaba en escapar. Tenía un plan, un lugar y un futuro que no giraba en torno a acomodarme a los horarios sociales de los demás. El apartamento estaba listo para mudarme cuando quisiera, pero aún no estaba lista para dar el salto final. Necesitaba terminar de empacar, tanto literal como emocionalmente. Necesitaba asegurarme de dejar atrás todo lo que me ataba a una vida que, para empezar, nunca había sido realmente mía. Mientras Marissa vivía su mejor vida, riéndose en bares en azoteas y haciendo historias de Instagram que te harían pensar que era una especie de influencer de estilo de vida en lugar de una mujer casada que había olvidado que tenía marido. Yo estaba ejecutando el acto de desaparición más satisfactorio de toda mi vida. Era como ser un mago, excepto que en lugar de hacer desaparecer conejos de sombreros, me estaba haciendo desaparecer a mí misma de un matrimonio que nunca me había incluido realmente. De todos modos, el momento no podría haber sido más perfecto. Marissa había entrado en una de sus fases sociales más importantes. Ya sabes, esos periodos en los que la agenda social del grupo se vuelve más apretada que el metro de Nueva York en hora punta cada noche. Era algo bares en azoteas en la parte de moda del centro donde pasaban 45 minutos tomándose la selfie grupal perfecta, inauguraciones de restaurantes exclusivos donde se hacen pasar por críticos gastronómicos mientras publican fotos de cada plato, eventos en galerías de arte donde posan junto a esculturas no entendían mientras discutían cómo les habla la pieza o cualquier tontería pretenciosa que la gente dice en esas cosas. Estaba tan ocupada cuidando su presencia en las redes sociales y manteniendo su estatus como coordinadora social del grupo que apenas volvía a casa excepto para cambiarse de ropa y coger los accesorios que necesitaba para la siguiente aventura digna de Instagram. Nuestro apartamento se había convertido básicamente en su vestidor personal, un lugar por el que pasaba como un rayo, dejando un rastro de opciones de atuendos rechazados y tazas de café vacías antes de desaparecer de nuevo en la noche con su séquito. Esto me dio la oportunidad perfecta de sacar toda mi vida de la suya sin que se diera cuenta de nada. Era casi insultante lo fácil que era, si soy sincero, quiero decir. No debería. Tu esposa se da cuenta cuando eliminas sistemáticamente toda evidencia de tu existencia del espacio vital compartido. Aparentemente no, cuando esa esposa está demasiado ocupada decidiendo qué filtro la hace parecer más espontánea y despreocupada. Empecé con las cosas grandes. Primero mi escritorio. Mi estantería, mi silla favorita de la que siempre se había quejado que no coincidía con la estética que ella buscaba. Luego pasé a los objetos personales, mis libros, mi ropa, las pocas decoraciones que en realidad eran mías en lugar de cosas que ella había elegido para impresionar a sus amigas. Cuando vinieron caja por caja, habitación por habitación, me borré de nuestro espacio compartido como si fuera una especie de fantasma doméstico que finalmente había decidido cruzar al otro lado. Todo el proceso tomó alrededor de 2 semanas y déjame decirte que fueron las 2 semanas más pacíficas que tuve desde que nos casamos, sin drama, sin cambios de planes de último minuto, sin llamadas de emergencia sobre la crisis de citas de alguien o confusión profesional. Solo yo, mis cajas y el sonido satisfactorio de la cinta de embalaje aplicándose a otro capítulo de mi vida que estaba lista para cerrar para cuando Marissa finalmente llegó a casa. El tiempo suficiente para mirar a su alrededor en lugar de simplemente agarrar lo que necesitaba y salir corriendo de nuevo. La mayoría de mis pertenencias se habían ido. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando entró en nuestra habitación y se dio cuenta de que mi lado del armario estaba básicamente vacío. Mi mesita de noche fue despejado y las fotos nuestras que había puesto ya no estaban en las paredes. Era como ver a alguien darse cuenta de que le habían robado, excepto que lo único que le habían robado era un marido. De todos modos,
Ella nunca había querido realmente, ella regresó a casa de alguna aventura de cócteles demasiado caros. Había estado con el escuadrón y todavía llevaba esa sonrisa falsa que puso para las redes sociales y la vi derretirse de su rostro como helado en julio. Cuando vio los espacios vacíos donde solía estar mi vida, comenzó a caminar por el apartamento abriendo armarios y cajones como si estuviera realizando algún tipo de investigación. Su voz se hacía más aguda y más aterrorizada con cada espacio vacío. Descubrió a Marcus. Me gritó como si me estuviera escondiendo detrás del sofá o algo así. Marcus. ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué pasa? ¿Dónde están todas tus cosas? Estaba sentada en la sala, que ahora parecía mucho más espaciosa sin mis muebles abarrotando su espacio cuidadosamente seleccionado, digno de Instagram. No me apresuré a explicarme ni a disculparme por las molestias. Mi partida podría causar. Simplemente me senté allí, lo más tranquila posible, y esperé a que terminara su frenético recorrido por el apartamento y viniera a buscarme cuando finalmente lo hizo. De pie en la puerta, con aspecto confundido y tal vez un poco asustado. No hablé, solo le entregué una carta que había escrito, no un largo manifiesto emocional sobre todas las formas en que me había lastimado o decepcionado, sino una declaración corta y simple que decía todo lo que necesitaba ser dicho: necesito estar con alguien que me trate como un esposo. No como una ocurrencia de último momento. Su rostro pasó por 7 emociones diferentes en el lapso de 5 segundos, primero confusión, luego comprensión, luego algo que podría haber sido culpa, seguido rápidamente por ira, porque por supuesto fue mi culpa que finalmente se diera cuenta de que existía. Justo cuando me iba leyó la carta 2 veces como si tal vez las palabras cambiarían si las miraba con suficiente atención, y luego su expresión se retorció en esta combinación de furia e incredulidad que era casi entretenida de ver. ¿Me estás dejando porque tengo amigos?, exigió, que su voz adquiriera esa cualidad estridente. Comenzó cuando sintió que la estaban atacando o criticando, porque no abandonaré a las personas que siempre estuvieron ahí para mí. Ahí estaba la rutina de víctima que había estado esperando. De alguna manera mi decisión de dejar un matrimonio en el que constantemente me trataban como una molestia fue en realidad mi irracionalidad y crueldad de alguna manera. El hecho de que ella eligiera a sus amigos en lugar de a su marido en cada ocasión era simplemente su ser una amiga leal, pero mi decisión de dejar de aceptar ese trato fue mi egoísmo y mi exigencia. No mordí el anzuelo, no discutí con su lógica retorcida, ni intenté explicarle por qué un matrimonio debería implicar algún nivel de priorización de tu cónyuge. Ya había desperdiciado suficiente aliento en conversaciones que no llevaban a ninguna parte y explicaciones que caían en oídos sordos. En lugar de eso, simplemente cerré la última bolsa que había estado empacando, la que contenía mis últimos artículos personales y la ropa que necesitaría para mis primeros días en mi nueva vida. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo que había estado creciendo durante meses, pero que solo ahora era visible para ambos. Ella seguía mirándome como si estuviera esperando a que me derrumbara y me disculpara para rogarle que resolviera las cosas y le prometiera que sería más comprensivo con sus amistades en el futuro, pero había terminado de rogar por pizcas de atención de alguien que ya había dejado claro cuál era mi lugar en su vida. Cogí mi bolso, caminé hacia el mostrador y puse la llave de mi casa junto a la cafetera, el mismo lugar donde siempre dejaba sus propias llaves cuando volvía a casa de sus aventuras. Por lo general, demasiado aturdida y emocionada por cualquier triunfo social, ella acababa de experimentar recordar que se suponía que debía volver a casa con un marido que se preocupaba por su día. Entonces salí por la puerta y salí al aire nocturno que se sentía fresco y limpio y lleno de posibilidades que había olvidado que existían. Detrás de mí podía oírla llamar mi nombre, pero por primera vez en toda nuestra relación. No me detuve ni me di la vuelta, simplemente seguí caminando hacia mi coche, hacia mi nuevo apartamento, hacia una vida en la que no tendría que competir por la atención con un mensaje de texto grupal. Días después, volví a casa del trabajo sintiéndome bastante bien con mi nueva vida. ¿Conoces esa sensación cuando te das cuenta de que no has revisado tu teléfono compulsivamente en horas porque nadie lo está llenando con actualizaciones urgentes sobre absolutamente nada? Sí, esa era mi nueva normalidad y estaba disfrutando cada minuto de paz. Mi pequeño apartamento de una habitación se había convertido en este santuario donde realmente podía pensar en mis propios pensamientos sin que nadie me interrumpiera para preguntarme si había visto el meme gracioso que estaba circulando en el chat grupal. Pasé la noche haciendo cosas revolucionarias como cenar sin tener que detenerme para tomar fotos para las redes sociales, ver una película de principio a fin sin que nadie llamara para hablar sobre su último desastre de citas y leer un libro. Ya sabes, esas cosas con páginas que no tienen insignias de notificación. Fue como redescubrir lo que significaba ser humano en lugar de simplemente existir como una especie de accesorio de apoyo emocional para la vida social de otras personas.
Pero aparentemente mi tarde tranquila estaba a punto de estrellarse más fuerte que la tarjeta de crédito de los padres de un chico de fraternidad. Mientras caminaba hacia mi edificio de apartamentos, ya sacando mis llaves de mi bolsillo y pensando en tal vez prepararme una taza de té. Como el soltero salvaje en el que aparentemente me había convertido, me detuve en seco. Allí, alineados afuera de mi edificio como una especie de escuadrón de intervención extraño, estaban los 5, Marissa y todo su equipo, luciendo como si hubieran coordinado sus atuendos para un máximo impacto dramático. Estoy hablando de un despliegue a gran escala aquí, gente. No estaban simplemente pasando el rato casualmente o casualmente en el vecindario, estaban posicionados estratégicamente a lo largo de la acera como si estuvieran planeando asaltar las playas de Normandía en lugar de acosar a un tipo que solo quería vivir su vida en paz. Era el tipo de escena que te hace preguntarte si accidentalmente te has metido en el reality show de otra persona, excepto que esta era mi vida real y estas eran personas reales que aparentemente no tenían nada mejor que hacer con su tiempo que organizar esta ridícula confrontación. Marissa estaba al frente y al centro naturalmente, vistiendo lo que solo puedo describir como su atuendo de guerrera herida, ya sabes, el tipo de aspecto cuidadosamente casual que se supone que transmite que ha estado sufriendo, pero es demasiado fuerte y digna para dejarlo ver. Probablemente pasó una hora preparándose para esta emboscada, asegurándose de que su cabello se viera despeinado sin esfuerzo y su maquillaje sugiriera había estado llorando lo suficiente para evocar simpatía, pero no lo suficiente como para parecer realmente poco atractiva. En el momento en que me vio, se lanzó a su actuación. No puedes simplemente desaparecer, Marcus, gritó al otro lado de la calle lo suficientemente fuerte para que todos los vecinos en un radio de 3 manzanas pudieran oírla. Estamos todos en esto y ahí estaba el nosotros real que había definido todo nuestro hospital. Me dijo que ya se había comprometido a ser la anfitriona y que no podía decepcionar a todos aparentemente. Proporcionar bocadillos y entretenimiento para sus amigos era más importante que estar allí para su esposo durante una emergencia médica familiar. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente rica, y por rica, me refiero a lo suficientemente exasperante como para hacerme querer tirar muebles. Cuando Finn, recuerda a Finn, el autoproclamado comediante del grupo, se emborrachó en la ciudad a las 2 de la madrugada. Un martes cualquiera. ¿Adivina quién recibió una llamada telefónica? Así es. Su servidor. Marissa me despertó de un sueño profundo porque su preciosa amiga necesitaba que la llevaran a casa desde un bar de mala muerte en una zona sospechosa del centro. Así que allí estaba yo, arrastrándome fuera de la cama, vistiéndome y conduciendo 25 minutos por la ciudad para recoger a un hombre adulto que no sabía cómo llamar a un Uber, y cuando llegué estaba listo para ayudar como el buen esposo. Aparentemente, nadie reconoció mi existencia. No me agradecieron el favor ni me reconocieron como una persona que había hecho algo bueno. En cambio, me tocó hacer de chofer mientras Marissa y Finn se tomaban selfies en mi asiento trasero. Riéndome de cualquier divertida aventura que me hubiera llevado a esta misión de rescate a las 2 de la madrugada, me sentí como un taxista al que ni siquiera le daban propina. De hecho, a los taxistas se les paga y se les agradece. Así que supongo que era más como una especie de sirviente no remunerado cuyo único trabajo era facilitar las actividades sociales del escuadrón. Los llevaba en coche. Esperé fuera de los bares cuando necesitaban que los llevaran. Pagué la cuenta cuando olvidaron sus carteras y no obtuve absolutamente nada a cambio. Excepto el privilegio de estar casada con alguien que me trataba como si fuera una ayuda contratada. La peor parte de todo esto ni siquiera era que me sintiera poco apreciada. Era como Marissa hablaba de mis sentimientos con sus amigos. Cuando intentaba expresar eso, me sentía excluida o sin importancia. Ella no se lo tomó en serio ni intentó entender mi perspectiva. En cambio, me convirtió en el villano de su historia. Les dijo a sus amigas que solo estaba celoso y que estaba pasando por una fase, como si mis legítimas preocupaciones sobre nuestro matrimonio fueran una especie de colapso mental temporal que eventualmente superaría. No estaba celoso a pesar de lo que les dijo a todos. No puedes estar celoso de algo que nunca tuviste en primer lugar. Era invisible en mi propio matrimonio, un fantasma que rondaba los márgenes de la vida social de su esposa sin nunca ser parte completa de ella. No estaba pasando por una fase, finalmente estaba despertando a la realidad en lo que se había convertido mi matrimonio. Y no fue bonito esa noche después de que Marissa soltara su brutal frase «estarán aquí después de ti». Algo cambió fundamentalmente dentro de mí. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor en mi cerebro y de repente todo el ruido, el caos y el drama constante simplemente se detuvieran. No discutí con ella.
no le rogué que lo reconsiderara, no me lancé a un discurso desesperado sobre cómo se supone que funcionan los matrimonios, ni intenté hacerla sentir culpable por elegir a sus amigos en lugar de a su esposo en nuestro aniversario, no. Solo me quedé en silencio, y déjame decirte que el silencio fue más poderoso que cualquier argumento que pudiera haber presentado. En lugar de desperdiciar mi energía en una pelea que ya había perdido antes de que comenzara, hice algo que probablemente habría sorprendido muchísimo a Marisa si hubiera estado prestando atención. Comencé a empacar, no de una manera dramática, como tirar todo en una maleta y salir furioso, como se ve en las películas. Esto fue calculado, metódico y honestamente, algo terapéutico. Comencé con solo una bolsa, una simple bolsa de viaje que llené solo con lo esencial: un cepillo de dientes, algunos cambios de ropa, mi computadora portátil, el tipo de cosas que necesitarías si fueras de viaje de negocios y no estuvieras seguro de cuándo volverías. Lo hermoso de vivir con alguien que nunca está presente es que no se dan cuenta cuando comienzas a desaparecer. Marisa estaba tan ocupada con el flujo interminable de crisis fabricadas y obligaciones sociales de su escuadrón que ni siquiera se dio cuenta de que me estaba alejando sistemáticamente de nuestra vida compartida, mientras ella estaba en bares, en azoteas, tomando fotos de cócteles caros y publicando historias sobre vivir mi mejor vida con su equipo. Estaba desmantelando silenciosamente la vida que supuestamente habíamos construido juntos. Fue un proceso lento y admito que había algo casi meditativo en ello. Cada día empacaba un poco más, algunos libros aquí, un poco más de ropa allá. Mi taza de café favorita, que de todos modos nunca le había gustado, porque no coincidía con su visión estética para nuestra cocina. Doblaba mi ropa con el tipo de cuidado y atención que solía poner en planear sorpresas románticas para alguien quien no se molestaba en aparecer por ellas. Cada artículo que entraba en una caja era como un pequeño peso que se me quitaba de encima. El silencio de nuestro apartamento durante esas sesiones de embalaje era increíble. Sin teléfonos zumbando con notificaciones urgentes de chat grupal sobre si alguien debería usar los zapatos rojos o los negros. Sin llamadas de FaceTime improvisadas donde pudiera escuchar conversaciones unilaterales sobre el drama de citas de otras personas. Sin cambios de planes de último minuto porque alguien del equipo decidió que necesitaba apoyo emocional para su última crisis fabricada. Solo yo, mis cosas y el sonido de mis propios pensamientos por primera vez en meses. Pasé esas tardes tranquilas ensayando el silencio que quería dejar atrás, no el tipo de silencio en el que estás planeando tu venganza o componiendo la respuesta perfecta. Solo un silencio pacífico y dichoso donde nadie esperaba que fuera otra cosa que yo mismo. Me imaginé despertando el sábado por la mañana sin verificar inmediatamente qué actividades grupales se han planeado para mí sin mi participación. Fantaseé con ver una película de principio a fin sin que nadie la pausara para atender una llamada telefónica sobre absolutamente nada importante. Mientras tanto, mi búsqueda de apartamento se estaba convirtiendo en su propia pequeña aventura. Había pasado tantos años viviendo en espacios que fueron diseñados para acomodar la vida social de Marisa: asientos adicionales para reuniones improvisadas de escuadrón, una cocina lo suficientemente grande para sesiones de cocina en grupo, una sala de estar que pudiera manejar cualquier caos que sus amigos trajeran a nuestra casa, que había olvidado lo que realmente quería en un espacio habitable. Resulta que no necesitaba espacio para 5 personas adicionales. Solo necesitaba espacio para mi Lidia, la barista de mi cafetería favorita. Y por favorita me refiero al único lugar al que podía ir donde nadie supiera sobre mi drama matrimonial o sintiera la necesidad de darme consejos no solicitados. Empecé a notar las ojeras debajo de mis ojos. Esta mujer había estado haciendo mi café de la mañana durante 2 años y había desarrollado esa extraña habilidad que tienen los buenos baristas de leer a sus clientes habituales como libros abiertos. Podía decir que algo estaba pasando solo por la forma en que pedí mi habitual en lugar de probar algo nuevo, que aparentemente solía hacer cuando estaba de buen humor. ¿Mudarse?, preguntó una mañana, probablemente notando el hecho de que había estado pasando mucho tiempo en mi computadora portátil mirando listados de apartamentos en lugar de hacer lo que fuera. Generalmente lo hacía mientras tomaba mi café y pretendía leer las noticias. Escapar, susurré de vuelta y hombre, esa palabra se sintió bien saliendo de mi boca. No moverme, no reubicarme, no encontrar un nuevo lugar. Escapar como si estuviera escapando de la prisión, lo que honestamente no estaba tan lejos de la verdad. Había estado viviendo en una cárcel de relaciones donde la directora era mi propia esposa y los otros reclusos eran sus amigos. Y finalmente estaba planeando mi fuga para el final de esa semana. Tenía un contrato de arrendamiento esperándome, un bonito piso de una habitación al otro lado de la ciudad, lo suficientemente lejos como para que las visitas sorpresa del escuadrón requirieran planificación y esfuerzo reales, lo que significaba que probablemente no sucederían.
Tenía un pequeño balcón donde podía tomar mi café de la mañana sin preocuparme de quién podría aparecer sin avisar. La cocina era pequeña, pero perfecta para una persona que no estuviera constantemente entreteniendo a invitados inesperados. La sala de estar era lo suficientemente grande para mí y tal vez otra persona, ya sabes. Como vive la gente normal, la firma del contrato de arrendamiento fue sorprendentemente emotiva, no triste, emocional, sino aliviada. Como cuando finalmente vas al médico por ese dolor persistente y descubres que es algo fácilmente tratable. En lugar de la horrible enfermedad que habías estado imaginando, firmar mi nombre en ese contrato de arrendamiento se sintió como si estuviera firmando mi nombre en mi propia libertad. Documentar oficialmente mi decisión de dejar de ser un personaje secundario en la historia de vida de otra persona. Guardé el contrato de arrendamiento en mi billetera durante unos días antes de comenzar a mover mis cosas solo para poder sacarlo y mirarlo cuando necesitara un recordatorio de que esto era real, que realmente estaba haciendo esto, que no solo estaba fantaseando. Ya no pensaba en escapar. Tenía un plan, un lugar y un futuro que no giraba en torno a acomodarme a los horarios sociales de los demás. El apartamento estaba listo para mudarme cuando quisiera, pero aún no estaba lista para dar el salto final. Necesitaba terminar de empacar, tanto literal como emocionalmente. Necesitaba asegurarme de dejar atrás todo lo que me ataba a una vida que, para empezar, nunca había sido realmente mía. Mientras Marissa vivía su mejor vida, riéndose en bares en azoteas y haciendo historias de Instagram que te harían pensar que era una especie de influencer de estilo de vida en lugar de una mujer casada que había olvidado que tenía marido. Yo estaba ejecutando el acto de desaparición más satisfactorio de toda mi vida. Era como ser un mago, excepto que en lugar de hacer desaparecer conejos de sombreros, me estaba haciendo desaparecer a mí misma de un matrimonio que nunca me había incluido realmente. De todos modos, el momento no podría haber sido más perfecto. Marissa había entrado en una de sus fases sociales más importantes. Ya sabes, esos periodos en los que la agenda social del grupo se vuelve más apretada que el metro de Nueva York en hora punta cada noche. Era algo bares en azoteas en la parte de moda del centro donde pasaban 45 minutos tomándose la selfie grupal perfecta, inauguraciones de restaurantes exclusivos donde se hacen pasar por críticos gastronómicos mientras publican fotos de cada plato, eventos en galerías de arte donde posan junto a esculturas no entendían mientras discutían cómo les habla la pieza o cualquier tontería pretenciosa que la gente dice en esas cosas. Estaba tan ocupada cuidando su presencia en las redes sociales y manteniendo su estatus como coordinadora social del grupo que apenas volvía a casa excepto para cambiarse de ropa y coger los accesorios que necesitaba para la siguiente aventura digna de Instagram. Nuestro apartamento se había convertido básicamente en su vestidor personal, un lugar por el que pasaba como un rayo, dejando un rastro de opciones de atuendos rechazados y tazas de café vacías antes de desaparecer de nuevo en la noche con su séquito. Esto me dio la oportunidad perfecta de sacar toda mi vida de la suya sin que se diera cuenta de nada. Era casi insultante lo fácil que era, si soy sincero, quiero decir. No debería. Tu esposa se da cuenta cuando estás eliminando sistemáticamente toda evidencia de tu existencia de su espacio vital compartido, aparentemente no, cuando esa esposa está demasiado ocupada decidiendo qué filtro la hace parecer más espontánea y despreocupada. Empecé con las cosas grandes primero: mi escritorio, mi estantería, mi silla favorita de la que siempre se había quejado que no coincidía con la estética que ella buscaba. Luego pasé a los artículos personales, mis libros, mi ropa, las pocas decoraciones que en realidad eran mías en lugar de cosas que ella había elegido para impresionar a sus amigos cuando vinieron caja por caja, habitación por habitación. Me borré de nuestro espacio compartido como si fuera una especie de fantasma doméstico que finalmente hubiera decidido cruzar al otro lado. Todo el proceso tomó alrededor de 2 semanas y déjame decirte que fueron las 2 semanas más pacíficas que tuve desde que nos casamos, sin drama, sin cambios de planes de última hora, sin llamadas de emergencia sobre la crisis de citas de alguien o la confusión profesional. Solo yo, mis cajas y el sonido satisfactorio de la cinta de embalaje aplicándose a otro capítulo de mi vida que estaba lista para cerrar para cuando Marissa finalmente llegó a casa. El tiempo suficiente para mirar a su alrededor en lugar de simplemente agarrar lo que necesitaba y salir corriendo de nuevo. La mayoría de mis pertenencias se habían ido. Nunca olvidaré la expresión de su rostro cuando entró en nuestra habitación y se dio cuenta de que mi lado del armario estaba básicamente vacío. Mi mesita de noche estaba despejada y las fotos nuestras que había puesto ya no estaban en las paredes. Fue como ver a alguien darse cuenta de que le habían robado, excepto que lo único que le habían robado fue un marido. Ella nunca había querido realmente. De todos modos, regresó a casa de cualquier aventura de cócteles demasiado cara. Había estado con el escuadrón todavía con esa sonrisa falsa. Ella puso para las redes sociales y vi cómo se derretía en su cara como helado en julio cuando vio los espacios vacíos donde solía estar mi vida. Empezó a caminar por el apartamento abriendo
armarios y cajones como si estuviera realizando algún tipo de investigación. Su voz se hacía más aguda y más asustada con cada espacio vacío. Descubrió a Marcus. Gritó como si yo pudiera estar escondido detrás del sofá o algo así. Marcus. ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están todas tus cosas? Estaba sentada en la sala de estar, que ahora parecía mucho más espaciosa sin mis muebles abarrotando su espacio digno de Instagram cuidadosamente seleccionado. No me apresuré a explicarme ni a disculparme por las molestias. Mi partida podría causar que me quedara sentado allí tan tranquilo como podía estar y esperara a que terminara su frenético recorrido por el apartamento y viniera a buscarme cuando finalmente lo hizo de pie en la puerta luciendo confundido y tal vez un poco asustado. No hablé, solo le entregué una carta que había escrito, no un largo manifiesto emocional sobre todas las formas en que me lastimó o me decepcionó, sino una declaración corta y simple que decía todo lo que necesitaba ser dicho. Necesito estar con alguien que me trate como un esposo, no como una ocurrencia de último momento. Su rostro pasó por 7 emociones diferentes en el lapso de 5 segundos. Primero confusión, luego comprensión, luego algo que podría haber sido culpa, seguido rápidamente por ira porque, por supuesto, fue mi culpa que finalmente se diera cuenta de que existía justo cuando me iba. Leyó la carta 2 veces como si tal vez las palabras cambiarían si las miraba lo suficiente y luego su expresión se retorció en esta combinación de furia e incredulidad que era casi entretenida de ver. ¿Me estás dejando porque tengo amigos? Exigió que su voz adquiriera esa cualidad estridente. Comenzó cuando sintió que la estaban atacando o criticando porque no abandonaré a las personas que siempre estuvieron ahí para mí. Ahí estaba la rutina de víctima que había estado esperando. De alguna manera mi decisión de dejar un matrimonio en el que constantemente me trataban como una molestia fue en realidad mi irracionalidad y crueldad. De alguna manera, el hecho de que ella eligiera a sus amigos en lugar de a su marido en cada ocasión era simplemente su ser una amiga leal, pero mi decisión de dejar de aceptar ese trato fue mi egoísmo y mi exigencia. No mordí el anzuelo, no discutí con su lógica retorcida ni intenté explicarle por qué un matrimonio debería implicar algún nivel de priorización de tu cónyuge. Ya había desperdiciado suficiente aliento en conversaciones que no llevaban a ninguna parte y explicaciones que caían en oídos sordos. En lugar de eso, simplemente cerré la última bolsa que había estado empacando, la que contenía mis últimos artículos personales y la ropa que necesitaría para mis primeros días en mi nueva vida. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo que había estado creciendo durante meses, pero que solo ahora era visible para ambos. Ella seguía mirándome como si estuviera esperando a que me derrumbara y me disculpara para rogarle que resolviera las cosas y le prometiera que sería más comprensivo con sus amistades en el futuro, pero había terminado de rogar por pizcas de atención de alguien que ya había dejado claro cuál era mi lugar en su vida. Cogí mi bolso, caminé hacia el mostrador y puse la llave de mi casa junto a la cafetera, el mismo lugar donde siempre dejaba sus propias llaves cuando volvía a casa de sus aventuras. Por lo general, demasiado aturdida y emocionada por cualquier triunfo social, ella acababa de experimentar recordar que se suponía que debía volver a casa con un marido que se preocupaba por su día. Entonces salí por la puerta y en el aire nocturno que se sentía fresco y limpio y lleno de posibilidades que había olvidado que existían detrás de mí. Podía oírla llamar mi nombre, pero por primera vez en toda nuestra relación no me detuve y me di la vuelta. Simplemente seguí caminando hacia mi coche, hacia mi nuevo apartamento, hacia una vida en la que no tendría que competir por la atención con un mensaje de texto grupal. Días después, volví a casa del trabajo sintiéndome bastante bien con mi nueva vida. ¿Conoces esa sensación cuando te das cuenta de que no has revisado tu teléfono compulsivamente en horas porque nadie lo está llenando con actualizaciones urgentes sobre absolutamente nada? Sí, esa era mi nueva normalidad y estaba disfrutando de cada minuto de paz. Mi pequeño apartamento de una habitación se había convertido en este santuario donde realmente podía pensar en mis propios pensamientos sin que nadie me interrumpiera para preguntarme si había visto el meme gracioso que estaba circulando en el chat grupal. Pasé la noche haciendo cosas revolucionarias como cenar sin tener que detenerme para tomar fotos para las redes sociales, ver una película de principio a fin sin que nadie llamara para hablar sobre su último desastre de citas y leer un libro. Ya sabes, esas cosas con páginas que no tienen insignias de notificación. Fue como redescubrir lo que significaba ser humano en lugar de simplemente existir como una especie de accesorio de apoyo emocional para la vida social de otras personas. Pero aparentemente, mi noche pacífica estaba a punto de arruinarse más que la tarjeta de crédito de los padres de un chico de fraternidad. Mientras caminaba hacia mi edificio de apartamentos, ya sacaba las llaves del bolsillo y pensaba en tal vez prepararme una taza de té. Como el soltero salvaje en el que aparentemente me había convertido, me detuve en seco. Allí, alineados afuera de mi edificio como una especie de escuadrón de intervención extraño, estaban los 5, Marissa y toda la tripulación. Parecía como si hubieran coordinado sus atuendos para lograr el máximo impacto dramático.
Estoy hablando de un despliegue a gran escala aquí, gente. No estaban simplemente pasando el rato casualmente o casualmente en el vecindario, estaban posicionados estratégicamente a lo largo de la acera como si estuvieran planeando asaltar las playas de Normandía en lugar de acosar a un tipo que solo quería vivir su vida en paz. Era el tipo de escena que te hace preguntarte si accidentalmente te has metido en el reality show de otra persona, excepto que esta era mi vida real y estas eran personas reales que aparentemente no tenían nada mejor que hacer con su tiempo que organizar esta ridícula confrontación. Marissa estaba al frente y al centro, llevaba naturalmente lo que solo puedo describir como su atuendo de guerrera herida, ya sabes. El tipo de aspecto cuidadosamente casual que se supone que transmite que ha estado sufriendo pero es demasiado fuerte y digno para dejarlo ver. Probablemente pasó una hora preparándose para esta emboscada, asegurándose de que su cabello se viera despeinado sin esfuerzo y que su maquillaje sugiriera había estado llorando lo suficiente para evocar simpatía, pero no lo suficiente como para parecer realmente poco atractiva. En el momento en que me vio, se lanzó a su actuación. No puedes simplemente desaparecer, Marcus. Gritó al otro lado de la calle lo suficientemente fuerte como para que todos los vecinos en un radio de 3 cuadras podíamos escucharla. Todos estamos en esto y allí estaba el nosotros real que había definido todo nuestro matrimonio. Todo en mi vida fue de alguna manera una decisión grupal que requirió el aporte de todo su comité social. Pero espera, se pone mejor. Finn, ¿recuerdas a Finn, el tipo cuya idea de comedia probablemente es hacer ruidos de avión cuando alguien intenta tener una conversación seria? Decidió que este era su momento de desempeñar el papel de amigo protector. Dio un paso adelante con toda la autoridad de alguien que ha visto demasiados dramas policiales y me señaló con el dedo como si fuera una especie de detective de relaciones que hubiera resuelto el caso. ¿Nos estás lastimando a todos, Marcus?, declaró, como si hubiera cometido algún tipo de crimen contra la humanidad en lugar de simplemente dejar un matrimonio que no funcionaba. No solo a ella, a todos nosotros. El nivel de narcisismo requerido para hacer que el divorcio de otra persona se trate de tus propios sentimientos es honestamente impresionante en su completa falta de autoconciencia. Aquí hay un tipo que probablemente no podría mantener una relación con una planta de interior, diciéndome que mi decisión de dejar a mi propia esposa le estaba causando de alguna manera un trauma personal. Y, por supuesto, Tasha, la reina del drama que trata cada evento menor de la vida como si fuera digno de una serie documental, estaba grabando todo en su teléfono porque aparentemente mi crisis de relación personal fue contenido para cualquier plataforma de redes sociales. Actualmente estaba usando para transmitir sus aventuras diarias una indignación fabricada. Prácticamente podía verla calculando cuántas vistas podría obtener esta pequeña confrontación y qué tipo de título generaría la mayor participación. Mientras tanto, Chloe estaba llorando, no el tipo de lágrimas genuinas que vienen de la emoción real, sino ese llanto performativo que la gente hace cuando quiere asegurarse de que todos sepan que es la sensible en el grupo. ¿Conoces a ese tipo que se seca los ojos con cuidado para no arruinar su rímel mientras hace esos pequeños sonidos de sollozo que son lo suficientemente fuertes para que todos los noten? ¿Qué tan afectada está por toda la situación? Luego estaba Adrián intentando posicionarse como el razonable al intentar mediar en este ridículo tribunal de la acera. Tenía las manos en alto en ese gesto universal que se supone que transmite que solo está tratando de mantener la paz, como si esto fuera algún tipo de disputa legítima que requiriera intervención profesional en lugar de un grupo de adultos que, aparentemente, nunca habían aprendido que los matrimonios de otras personas no son su entretenimiento personal. Toda la escena era tan absurda que en realidad tuve que tomarme un momento para apreciar la pura audacia de la misma. Aquí había 5 personas que decidieron que mi decisión de dejar un matrimonio infeliz era de alguna manera asunto suyo y estaban escenificando lo que solo podría describirse como una situación de rehenes emocional en una acera pública. Los vecinos comenzaban a mirar por las ventanas, probablemente preguntándose si debían llamar a la policía o simplemente acomodarse para ver cualquier reality show que se estuviera filmando en su vecindario. Exigieron que lo hablara como un adulto, lo cual era gracioso viniendo de un grupo de personas que decidieron que emboscar a alguien afuera de su casa era la forma madura de manejar los conflictos de relación. Querían que me parara allí en la acera y me explicara como si fuera alguien una especie de acusado en el tribunal de la opinión pública que actúa como juez y jurado. Pero aquí está la cuestión de finalmente desarrollar una columna vertebral. Una vez que la encuentras, no la pierdes de nuevo porque alguien te levanta la voz. Miré este circo de disfunción que de alguna manera se había convertido en el principio organizador central de mi matrimonio y no sentí nada más que alivio de ya no ser parte de él. Les di exactamente 30 segundos para que se fueran y me dejaran en paz, no 31 segundos. Ni 1 minuto 30 segundos. No me interesaba su drama, sus lágrimas, sus acusaciones o sus demandas de explicaciones.
cuando se negaron a irse y en su lugar comenzaron a intensificar su actuación, probablemente con la esperanza de atraer a una audiencia aún mayor, entré y llamé a la seguridad del edificio. Verlos ser escoltados fuera de la propiedad por adultos reales fue casi terapéutico. Marissa gritó: esto no ha terminado mientras se alejaban, pero para mí definitivamente lo fue, la invasión había fallado y finalmente era completamente libre. En mi nuevo apartamento de una habitación, la paz se sentía como un concepto extraño al principio, como tratar de recordar un idioma que solías hablar con fluidez, pero que no habías usado en años. Me había acostumbrado tanto al constante zumbido del drama, el estado perpetuo de alerta que viene de vivir con alguien cuyo teléfono nunca deja de sonar con actualizaciones urgentes sobre las vidas de otras personas, que el silencio real se sentía casi sospechoso. Seguí esperando que cayera el otro zapato, que alguien irrumpiera en mi puerta exigiendo que participara en alguna crisis o celebración que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, pero lentamente y hermosamente comencé a recordar lo que se sentía vivir en mi propia cabeza en lugar de monitorear constantemente la temperatura emocional de un chat grupal. Ni siquiera era parte de no más notificaciones vibrantes a todas horas del día y de la noche porque alguien había publicado una foto borrosa de su almuerzo y necesitaba la validación inmediata de todo el escuadrón. No más rescates de bar de último minuto donde me arrastrarían fuera de la cama para conducir por toda la ciudad porque uno de los amigos de Marissa había tomado decisiones predeciblemente malas y necesitaba un chofer que no lo juzgara por ello. El silencio era increíble. En realidad podía escucharme pensar por primera vez en meses, tal vez años. Podría desayunar sin que alguien llamara para discutir su drama de citas. Podría ver las noticias sin tener que pausarlas cada 5 minutos porque alguien necesitaba apoyo emocional inmediato por cualquier inconveniente menor que estuvieran tratando como una crisis de vida importante. Podría irme a la cama a una hora razonable sin que el brillo del teléfono de Marissa me mantuviera despierto mientras participaba en cualquier sesión de terapia grupal nocturna. El escuadrón estaba conduciendo por mensaje de texto. Empecé a reconectarme con viejos amigos reales que recordaban que existía como una persona individual en lugar de solo una extensión de la presencia de mi esposa en las redes sociales. Estas eran personas que me conocían antes de convertirme en el esposo de Marissa y me habían visto desaparecer gradualmente. En el fondo de mi propia vida ellos eran los que habían dejado de invitarme a cosas porque sabían que tendría que llevar a todo el escuadrón o cancelar en el último minuto debido a una emergencia urgente de amistad. Jake fue la primera persona a la que llamé y pude escuchar el alivio en su voz cuando le dije que finalmente me había ido. Amigo, dijo que había estado esperando esta llamada telefónica durante 2 años. No quería decir nada porque ya sabes, el matrimonio y todo eso. Pero verte convertirte en un fantasma de ti mismo fue doloroso como el infierno. Es curioso cómo tus verdaderos amigos pueden ver lo que te está pasando incluso cuando tú mismo no puedes verlo. Fuimos a un concierto juntos, solo nosotros dos como seres humanos normales. Fue una experiencia increíble donde realmente pude escuchar la música. En lugar de preocuparme por si alguien estaba sacando buenas fotos para Instagram o si el equipo aprobaba la elección del lugar, no tuve que revisar mi teléfono cada 5 minutos para asegurarme de que no me estaba perdiendo una charla grupal crucial. Discusión sobre si deberíamos irnos temprano para ir a otro bar. Podía simplemente existir en el momento sin tener que documentarlo para personas que ni siquiera estaban allí. Pero mientras redescubría lo que significaba ser una persona en lugar de un personaje secundario. Aparentemente, el equipo estaba pasando por su propia pequeña crisis. Jake, que trabajaba con Adrián en una empresa de marketing en el centro, comenzó a contarme el drama detrás de escena por el que ya no estaba obligado a preocuparme. Y déjame decirte que fue mejor que cualquier telenovela que haya visto. Resulta que toda la amistad perfecta que Marissa había estado tan decidida a preservar se estaba desmoronando más rápido que un castillo de naipes en un huracán. La prometida de Adrián, Lila, que siempre había parecido la persona más sensata en todo ese círculo social, aparentemente llegó a su punto de quiebre con la dinámica tóxica del grupo y animó a Adrián a establecer algunos límites. Concepto revolucionario, ¿verdad? Una pareja romántica que realmente quería priorizar su relación sobre un chat grupal. Adrián comenzó a rechazar invitaciones grupales y a pasar más tiempo con su prometida real. En lugar de jugar al apoyo emocional humano para el drama fabricado de todos los demás, el escuadrón estaba perdiendo a su mediador designado, el tipo que usualmente suavizaba los conflictos y mantenía a todos enfocados en mantener la dinámica del grupo. En lugar de, ya sabes, crecer como personas individuales, entonces Chloe consiguió un ascenso en el trabajo. El tipo de oportunidad profesional que la gente normal celebra y usa como un trampolín hacia cosas más grandes y mejores. Pero en lugar de animarla, el escuadrón aparentemente intentó hacerla sentir culpable por el hecho de que este increíble trabajo requería que se mudara a Portland.
Porque Dios no quiera que alguien priorice su crecimiento profesional sobre su capacidad de asistir a cada reunión grupal, una cumbre de amistad de emergencia. Chloe eligió su carrera, lo que honestamente me hizo respetarla más que nunca cuando lloraba por cada pequeño contratiempo en la relación y trataba los mensajes del chat grupal como si fueran comunicaciones diplomáticas urgentes. En realidad, estaba creciendo y tomando decisiones adultas, lo cual aparentemente es algo que el escuadrón no manejó muy bien. Pero la verdadera bomba fue Finn y Tasha finalmente admitiendo que habían estado saliendo durante meses. Todas esas emergencias nocturnas que requirieron la intervención del grupo. Todos esos momentos dramáticos en los que necesitaron el apoyo del escuadrón para resolver su complicada amistad. Resultó que solo eran dos personas que no podían descubrir cómo tener una conversación adulta sobre el hecho de que se sentían atraídos el uno al otro una vez que lo hicieron oficial. De repente, querían privacidad impactante. Sé que las personas en relaciones románticas a veces quieren pasar tiempo a solas juntas en lugar de llevar a cabo todo su noviazgo a través de actividades grupales y debates públicos sobre sus sentimientos. Comenzaron a rechazar invitaciones grupales y a establecer límites sobre cuánto de su relación estaban dispuestos a compartir con el colectivo. Mientras tanto, Marisa estaba viendo cómo toda su estructura social se desmoronaba a su alrededor, y según los informes de Jaque de Adrián, no lo estaba manejando muy bien. Siguió tratando de organizar actividades grupales como si nada hubiera cambiado, enviando mensajes cada vez más desesperados sobre la importancia de mantener su amistad a pesar de las ocupadas agendas de todos. Les estaba diciendo a las personas que todos estaban haciendo un Marcus, como si querer independencia y crecimiento personal fuera algún tipo de enfermedad contagiosa. Los había infectado a todos con la ironía, era casi lo suficientemente dulce como para provocarme una caries. Aquí estaba la mujer que me dijo que sus amigos siempre estarían allí después de que yo me fuera. Ver a esos mismos amigos elegir sus propias relaciones románticas. Oportunidades profesionales y crecimiento personal por encima de la dinámica de grupo. Ella había estado tan decidida a preservar. Resulta que la gente en realidad no quiere ser parte de una comuna emocional para siempre eventualmente. Quieren construir sus propias vidas. Entonces llegó Sara y déjame decirte, conocerla fue como descubrir que el agua en realidad no tiene por qué saber a cloro solo porque eso es todo lo que has estado bebiendo durante años. Nos conocimos a través de amigos en común en una de esas fiestas casuales en casas donde la gente realmente hablaba entre sí en lugar de pasar toda la noche tomando fotos para demostrar que estaban allí, ya sabes. El tipo de reunión social donde la actividad principal es la conversación en lugar de la creación de contenido. Casi no fui a esa fiesta, para ser honesto, después de meses de ser arrastrado a eventos que en realidad eran solo elaboradas sesiones de fotos disfrazadas de reuniones sociales. Desarrollé esta reacción instintiva a las invitaciones que me hicieron querer quedarme en casa con un libro y una cerveza, pero Jaque me convenció de que esto sería diferente, solo un pequeño grupo de personas pasando el rato sin agenda, sin actuaciones, nadie tratando de convertir cada momento en contenido de redes sociales. Sara estaba sentada en el porche trasero cuando llegué teniendo lo que parecía una conversación real con alguien sobre algo que parecía genuinamente interesante en lugar de solo intercambiar chismes o discutir qué historia de Instagram había tenido más participación ese día. Se estaba riendo de algo que su compañero de conversación había dicho y era el tipo de risa real espontánea que ya no se escucha muy a menudo, el tipo que sucede cuando alguien realmente se está divirtiendo en lugar de solo actuar para una audiencia. Cuando Jaque nos presentó, levantó la vista e hizo contacto visual real. No el tipo de medio presente distraído reconocimiento que obtienes de personas que están componiendo mentalmente su próxima publicación en las redes sociales mientras fingen escucharte hablar, pero una atención enfocada genuina que me hizo sentir como si fuera la única persona en la sala con la que valía la pena hablar en ese momento. Fue algo tan simple, pero después de años de competir con teléfonos inteligentes y chats grupales por la atención de mi propia esposa, se sintió revolucionario. Terminamos hablando durante horas esa noche y aquí está la parte loca. Hablamos de cosas reales, no de quién se estaba desmoronando la relación o quién estaba teniendo drama en el trabajo o qué estaban haciendo los demás con sus vidas, sino sobre libros que habíamos leído, lugares. Queríamos viajar, películas que nos habían hecho pensar, ideas que encontráramos interesantes. Fue como redescubrir que las conversaciones podían girar en torno a ideas y experiencias, en lugar de solo logística social y asuntos ajenos. Sara tenía su propia vida, sus propios intereses, su propio círculo de amigos. Y valoraba todas esas cosas sin tratarlas como si fueran más importantes que las personas. Estaba románticamente interesada en el concepto revolucionario, ¿verdad? Tenía amistades cercanas.
pero no requerían que estuviera disponible 24/7 para cada pequeña crisis o celebración. Tenía pasatiempos que no involucraban a otras personas. Podía pasar tiempo sola sin tratarlo como una especie de castigo o estado temporal que necesitaba ser remediado lo más rápido posible. Nuestra primera cita oficial fue en este pequeño lugar etíope en el centro que ninguno de los dos había probado antes. Decidimos ser aventureros y pensamos que si la comida era terrible al menos tendríamos algo de qué reírnos, pero esto es lo que me dejó atónito cuando nos sentamos en nuestra mesa. Sara puso su teléfono en su bolso y lo dejó allí durante toda la comida, no en silencio, no boca abajo en la mesa donde aún podía ver si se iluminaba con notificaciones. En realidad, lo guardó como si estuviera más interesada en la persona sentada frente a ella que en lo que pudiera estar sucediendo en el universo digital por primera vez en años. Cené con alguien que me miraba mientras hablaba. Hizo preguntas de seguimiento sobre cosas que había mencionado, recordó detalles de nuestras conversaciones anteriores y los mencionó de forma natural como si realmente hubiera estado escuchando en lugar de solo esperar su turno para hablar. Cuando le conté historias, se rió de las partes que realmente eran divertidas en lugar de esa risa distraída y educada que la gente hace cuando solo está escuchando a medias. Fue tan simple, pero se sintió revolucionario después de años de intentar tener conversaciones con alguien que participaba simultáneamente en 3 chats grupales diferentes y planeaba su próxima historia de Instagram. Sara simplemente estaba presente, completamente auténticamente presente, de una manera que me hizo recordar lo que se sentía ser visto como una persona en lugar de solo una conveniencia o un accesorio para la vida social de otra persona. Empezamos a pasar más tiempo juntos y cada interacción reforzaba lo diferente que era esto de lo que me había acostumbrado. No había drama, ninguna política de escuadrón para navegar, no se requerían cálculos sociales complejos antes de que pudiéramos tomar decisiones simples como dónde ir a cenar o qué película ver. Cuando Sara sugirió que probáramos esa nueva cafetería de la librería el sábado por la tarde, ella no estaba consultando primero con un comité o asegurándose de que nuestros planes no entraran en conflicto con la fiesta de cumpleaños de otra persona o una sesión de intervención en crisis. La falta de complicaciones fue casi discordante al principio. Seguí esperando que cayera el otro zapato para que de repente revelara que también venía con un séquito de amigos necesitados que requerirían mi participación en su red de apoyo emocional. Pero pasaron las semanas y nunca sucedió. Los amigos de Sara eran personas normales que tenían sus propias vidas y relaciones. Cuando ella salía con ellos, era porque quería, no porque se sintiera obligada a servir como su terapeuta personal o coordinadora social. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba en una relación con una sola persona en lugar de intentar salir con alguien por comité. Sara tomó decisiones sobre nuestra relación basándose en lo que funcionaba para nosotros, no en lo que sus amigos pensaban que sería mejor o más digno de Instagram cuando teníamos desacuerdos. Y lo hicimos porque ambos éramos seres humanos reales con opiniones. Lo resolvimos entre nosotros en lugar de involucrar a un panel de asesores que se sentían con derecho a opinar sobre cada aspecto de nuestra vida romántica. Lo más increíble de estar con Sara era lo fácil que se sentía. No fácil como aburrido o falto de pasión, sino fácil como que así es como se supone que funcionan las relaciones cuando ambas personas están realmente comprometidas a construir algo juntas. Podíamos hacer planes sin tener que consultar la agenda de nadie más. Podíamos tener tardes tranquilas en casa sin que alguien llamara con una emergencia que requería atención inmediata. Podíamos estar en desacuerdo sobre algo y resolverlo a través de la comunicación real. En lugar de tener que preocuparnos por cómo nuestro conflicto podría afectar la dinámica del grupo por primera vez en años. Me sentí como un compañero en mi propia relación en lugar de solo un personaje secundario en la vida social de otra persona. Y aunque Sara y yo solo estábamos saliendo, no casados, me sentí más como un esposo con ella de lo que me sentí con Marisa. Las semanas pasaron en esta hermosa burbuja de normalidad a la que todavía me estaba acostumbrando. ¿Conoces esa sensación cuando has estado viviendo con un dolor de cabeza constante durante tanto tiempo que olvidas lo que es no tener uno? Y luego, de repente, se ha ido y te das cuenta de cuánto dolor aceptaste como normal. Así es como mi vida se sentía ahora, sin drama, sin gestión de crisis, sin tener que prepararme emocionalmente para cualquier caos que pudiera esperarme cuando llegara a casa del trabajo. Mi teléfono se había convertido en este dispositivo maravillosamente aburrido que solo vibraba cuando las personas realmente necesitaban comunicarme algo importante en lugar de servir como un conducto constante para las emergencias fabricadas y el comportamiento de búsqueda de atención de otras personas. Podía dejarlo en otra habitación durante horas y no perderme nada crucial para mi existencia real. Concepto revolucionario, ¿verdad?
Entonces llegaron los mensajes de Marissa volviendo a infiltrarse en mi pacífica existencia como malezas que crecen a través de las grietas de la acera. Empezaron pequeños y tentativos, probablemente porque finalmente se había dado cuenta de que su enfoque dramático habitual no había funcionado y tal vez necesitaba probar una estrategia diferente. El primero fue casi casual. He estado pensando que tal vez podríamos tomar un café. Simplemente sentada allí en mis mensajes de texto como una mina terrestre disfrazada de una interacción humana normal. No respondí, no porque estuviera tratando de ser cruel o jugar, sino porque realmente no tenía nada que decirle que no fuera una pérdida de tiempo para ambos. ¿Qué iba a hacer? Acepté verme para que pudiera pasar una hora explicándole por qué todo lo que había salido mal en nuestro matrimonio era en realidad mi culpa por no ser más comprensivo sobre su necesidad de priorizar sus amistades. Gracias. Pero ya había visto esa película y el final apestaba. Pero Marissa, siendo Marissa, no podía captar una indirecta incluso cuando se la entregaban con la sutileza de un ladrillo a través de una ventana. Los mensajes seguían llegando, cada uno un poco más desesperado que el anterior. Sé que cometí errores, era joven, pero aprendí. Entonces finalmente entiendo lo que querías decir sobre el equilibrio. Cada mensaje se sentía como alguien hurgando en una herida que finalmente había comenzado a sanar, tratando de reabrir algo que me había costado cerrar. Mantuve mi silencio porque honestamente, ¿cuál era el punto? Esta era la misma persona que me dijo que sus amigos estarían allí después de que me fuera, que se había perdido cada momento importante de mi vida porque algo más divertido estaba sucediendo en otro lugar, que convirtió nuestro matrimonio en un proyecto grupal donde constantemente me votaban como el miembro menos importante. Algunos mensajes de texto que afirmaban que de repente había desarrollado autoconciencia no iban a deshacer años de ser tratada como una molestia en mi propia relación. Entonces el destino decidió jugar una de esas bromas cósmicas que te hacen preguntarte si el universo tiene un sentido del humor retorcido. Estaba en Marcellos, un pequeño restaurante italiano al otro lado de la ciudad que Sara y yo descubrimos y reclamamos como nuestro lugar. Ya sabes cómo hacen las parejas para encontrar lugares que parecen pertenecer solo a ti. Acabábamos de terminar esta increíble cena en la que hablamos de todo, desde su ascenso en el trabajo hasta mis pensamientos sobre tal vez volver a la escuela, el tipo de conversación que se supone que tienen las parejas casadas sobre construir un futuro juntos. Sara estaba esperando junto al auto, probablemente desplazándose por su teléfono o revisando sus correos electrónicos del trabajo, actividades de una persona normal que no implican coordinar todo su calendario social o gestionar las crisis emocionales de otras personas. Estaba saliendo del restaurante sintiéndome contento y satisfecho, no solo con la comida sino con la vida en general. Cuando la vi, Marissa estaba parada allí en la acera como una especie de fantasma de mi pasado y por un segundo pensé que podría estar alucinando. Pero no, definitivamente era ella, luciendo cansada y más pequeña de lo que recordaba, como si todo el drama y el caos que la habían rodeado finalmente la hubieran desgastado. Sus ojos tenían esa calidad vacía que nunca había visto antes, como si hubiera estado llorando o no durmiendo o ambas cosas. Se acercó a mí con el tipo de pasos cuidadosos y vacilantes que usarías cuando te acercas a un animal salvaje que podría salir disparado ante cualquier movimiento repentino. Marcus, dijo, y su voz era diferente, más suave, menos exigente, sin ese borde de derecho que solía caracterizar cada conversación que habíamos tenido sobre nuestra relación. Esperé cualquier actuación que estuviera a punto de dar, cualquier nueva estrategia que desarrollara para intentar manipularme de nuevo en su vida. Estaba preparado para las lágrimas, por la ira, por las acusaciones sobre cómo la había abandonado cuando más me necesitaba. Para lo que no estaba preparado fue para lo que realmente salió de su boca. Tenías razón en todo, dijo mirándome directamente con una expresión que nunca antes había visto en su rostro, remordimiento genuino mezclado con algo que podría haber sido humildad sobre el equilibrio, sobre las prioridades, sobre el amor. ¿Lo siento, en serio? Lo siento. Por primera vez en toda nuestra relación Marissa se disculpaba sin calificativos, sin excusas, sin seguir inmediatamente con explicaciones sobre por qué se comportó como lo hizo o por qué debería entender su perspectiva. No estaba tratando de justificar sus acciones ni de minimizar el impacto que habían tenido en mí. Ella solo lo sentía. Fue surrealista escucharla reconocer que tal vez posiblemente no había sido la esposa perfecta que siempre había creído ser. Esta era la misma mujer que había pasado años actuando como si mi deseo de atención y priorización en nuestro matrimonio fuera algún tipo de defecto de carácter de mi parte, como si estuviera siendo irrazonablemente necesitado al querer que mi esposa ocasionalmente me eligiera sobre sus amigas. Finalmente entiendo lo que quisiste decir. Ella continuó y pude ver que estaba luchando por no llorar, por sentirse invisible, por ser la última en ser tratada como si no importara. Ahora lo entiendo, porque así es como todos me hicieron sentir cuando comenzaron a construir sus propias vidas sin mí. Había algo casi poético en el hecho de que ella solo había aprendido empatía cuando experimentó el mismo trato que ella había estado repartiendo durante años.
Habría sido satisfactorio si no fuera tan triste ver a alguien darse cuenta de que destruyó algo bueno porque no podía ver más allá de sus propios deseos y necesidades inmediatas. La miré a esta mujer que una vez amé lo suficiente como para casarme y no sentí nada, ni ira ni satisfacción por su aparente sufrimiento, ni siquiera lástima, solo el tipo de reconocimiento neutral de que ella era una persona que me había lastimado mucho y ahora estaba experimentando algunas consecuencias por sus acciones. Gracias, dije, y lo decía en serio, no porque su disculpa cambiara algo o compensara los años de ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propio matrimonio, sino porque era la primera cosa honesta que me decía en más tiempo del que podía recordar. Pero no cambia nada. Ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta, como si hubiera sabido antes de acercarse a mí que este no iba a ser uno de esos momentos de Hollywood donde la disculpa lleva a la reconciliación y todos viven felices para siempre. Miró a Sara, que todavía estaba esperando pacientemente junto al auto, probablemente preguntándose qué me estaba tomando tanto tiempo. Espero que sepa lo que tiene, Marissa dijo con una sonrisa triste, que parecía genuinamente intencionada en lugar de realizada. Efecto. Entonces ella se alejó y la vi irse sin sentir la necesidad de llamarla o ofrecerle falso consuelo o fingir que esto cambiaba algo entre nosotros. El escuadrón se disolvió poco después de ese encuentro con Marissa y honestamente verlo suceder desde afuera fue como presenciar el colapso de un castillo de naipes que no se había mantenido unido por nada más que el hábito y la codependencia mutua. No fue dramático ni explosivo como se podría esperar de un grupo que había prosperado con crisis fabricadas y teatralidad emocional. Fue más como ver algo desinflarse lentamente, como un globo que ha estado perdiendo aire durante semanas hasta que un día te das cuenta simplemente está tirado en el suelo. Adrián construyó una vida con Lila y por lo que escuché a través de las actualizaciones periódicas de Jaque era el tipo de relación estable y aburrida que realmente funciona cuando ambas personas se comprometen a priorizarse mutuamente en lugar de tratar su romance como un proyecto secundario a sus vidas sociales reales. Se comprometieron correctamente, esta vez no como una especie de evento grupal que requiriera el aporte y la participación de todos, sino como dos personas que se comprometen a construir algo juntos sin necesidad de un comité que apruebe sus elecciones. Lila aparentemente había puesto el pie, decepcionado con la dinámica de grupo al principio de su relación, y en lugar de pelear con ella por eso como lo hubiera hecho Marissa, Adrián había elegido a su pareja actual en lugar de su red social de conveniencia. Un concepto revolucionario resulta ser cierto cuando conoces a alguien a quien vale la pena priorizar. En realidad, no es tan difícil establecer límites con amigos que tratan tu vida como su entretenimiento personal. Fuente: Chloe estaba absolutamente prosperando en Portland según las actualizaciones ocasionales en las redes sociales que se filtraban de vuelta a través de conexiones mutuas. Se había lanzado a su nuevo trabajo y había comenzado a construir una vida adulta real en lugar de gastar toda su energía manejando las crisis emocionales de otras personas y coordinando actividades grupales. Su Instagram pasó de ser un flujo interminable de fotos de equipo y drama fabricado a contenido realmente interesante sobre su trabajo. Su nueva ciudad, los senderos para caminatas que estaba descubriendo, los cursos de desarrollo profesional que estaba tomando, era como ver a alguien emerger de un capullo. Habían estado atrapados durante años. Finalmente, se convirtieron en la persona que se suponía que debían ser en lugar de solo desempeñar su papel asignado en la jerarquía social de otra persona. Había encontrado amigos que compartían sus intereses y apoyaban su crecimiento en lugar de tratar de mantenerla encerrada en una dinámica predeterminada que servía a la necesidad de estabilidad y roles familiares de todos los demás. Finn y Tasha, mientras tanto, habían descubierto que salir juntos era mucho más satisfactorio que representar su relación para una audiencia de amigos que se sentían con derecho a opinar sobre cada aspecto de su desarrollo romántico. Una vez que dejaron de tratar su atracción como un proyecto grupal que requería un análisis e intervención constantes del escuadrón, en realidad parecían disfrutar de la compañía del otro. Habían comenzado a rechazar invitaciones grupales y a establecer límites sobre cuánto de su relación estaban dispuestos a compartir con el colectivo, lo que probablemente volvió absolutamente loca a Marissa, ya que se había designado a sí misma como la coordinadora no oficial de las vidas emocionales de todos durante tanto tiempo. Pero aparentemente, cuando las personas realmente quieren construir algo real entre sí, eventualmente se dieron cuenta de que no todo tiene que ser una discusión pública o una decisión grupal. Marissa, mientras tanto, estaba tratando desesperadamente de aferrarse al pasado como alguien que se aferra a una cuerda que todos los demás ya habían soltado. Ella seguía organizando actividades grupales a las que asistía cada vez menos gente, enviando mensajes cada vez más frenéticos sobre la importancia de mantener su amistad a pesar de las ocupadas agendas de todos, como si la evolución natural de la vida de las personas fuera algún tipo de inconveniente temporal que pudiera superarse con
suficiente entusiasmo en el chat grupal y actividades coordinadas, pero la nostalgia no puede reconstruir lo que la gente ha superado y no puedes obligar a las amistades adultas a operar como grupos sociales universitarios cuando todos los involucrados han pasado a diferentes etapas de la vida y prioridades. El escuadrón había cumplido su propósito por un tiempo, proporcionando estructura social y apoyo emocional durante un tiempo cuando todos necesitaban ese tipo de dinámica grupal intensiva, pero las personas sanas eventualmente superan su necesidad de ese nivel de enredo y comienzan a construir relaciones sostenibles más equilibradas. No odié a Marissa por nada de eso, lo cual honestamente me sorprendió. Esperaba cargar con más ira o resentimiento. Pero sobre todo me sentí aliviado de ya no ser parte de todo ese ecosistema agotador. Incluso me encontré esperando que eventualmente aprendiera a construir relaciones más saludables. Aunque sospechaba que le tomaría un tiempo desarrollar la autoconciencia necesaria para entender por qué todos habían comenzado a elegir otras prioridades sobre mantener la dinámica de grupo que ella había estado tan interesada en preservar. Pero ya estaba harta de que me trataran como un marcador de posición, harta de ser el plan de respaldo de alguien. Harta de competir por atención con un chat grupal y perder constantemente. Había desperdiciado suficientes años tratando de convencer a alguien de que me priorizara, tratando de ser comprensivo sobre el comportamiento. Eso era fundamentalmente egoísta e insostenible. Tratando de poner excusas para alguien que había dejado claro desde el principio que nunca sería su primera opción. Con Sara, la vida se sentía sin esfuerzo en todos los sentidos que importaban. No sin esfuerzo como fácil o sin desafíos, sino sin esfuerzo como que así es como se supone que funciona cuando ambas personas están realmente comprometidas a construir algo juntas. Podríamos hacer planes sin consultar a un comité. Podríamos tener desacuerdos y resolverlos mediante una comunicación real. Podríamos pasar tardes tranquilas juntos sin que alguien llamara con una emergencia que en realidad no era una emergencia. Ella habló de un viaje de fin de semana. Quería llevarnos solo a los dos, sin necesidad de coordinación de grupos, sin consultar el calendario social o la disponibilidad emocional de nadie más. Encontré esta pequeña cabaña en el norte del estado, dijo mostrándome fotos en su teléfono de un lugar que parecía tranquilo, aislado y perfecto para dos personas. ¿Quién querría realmente pasar tiempo ininterrumpido juntos? Sin autoservicio, solo nosotros, algunos senderos para caminatas y una chimenea en lugar de la ansiedad y la culpa que habría sentido durante mi matrimonio. Preocuparme por qué crisis podría surgir mientras estábamos fuera. ¿Qué actividad de grupo me perdería? ¿Qué emergencia podría requerir mi regreso inmediato para participar en el drama de otra persona? Me sentí emocionado, genuinamente emocionado por la perspectiva de pasar un fin de semana con la persona con la que estaba saliendo, centrándome en el otro y en nuestra propia relación en lugar de gestionar las necesidades emocionales de todos los demás. Por primera vez en años era libre. Libre de amar a alguien que me amaba sin condiciones ni competencias, libre de construir una relación que priorizara a las personas que realmente estaban en ella en lugar de tratar el romance como un proyecto comunitario, libre de ser la primera opción de alguien en lugar de luchar constantemente por fragmentos de atención de alguien que ya había dejado claro que nunca sería su prioridad. El amor no espera para siempre y yo tampoco lo haría. Había aprendido esa lección por las malas, pero la había aprendido por completo y nunca volvería atrás. Tú